Buenos días, estimadas amigas. Reciban un cordial saludo de Ana Angelina de Cornejo. Bienvenidas al espacio de Conectadas. Que nuestro Señor Jesucristo les esté animando y bendiciendo en vuestra vida. En el estudio anterior se dio el tema sobre lo que es el pecado, su naturaleza y las consecuencias eternas. En esta ocasión desarrollaremos la salvación del pecado y la victoria sobre él. Oremos. Bendito Dios, gracias le damos por su amor y bendiciones recibidas. Le pedimos sabiduría para comprender la salvación del pecado y victoria sobre él. También obedecer su palabra. Que su Espíritu Santo nos hable. En Cristo Jesús. Amén. La salvación del pecado. El hombre no puede librarse del pecado, pero Dios ha provisto salvación completa del pecado. ¿Quién llevó el pecado del mundo? Cristo. Juan 1:29. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y le dijo: He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. La justicia divina castigó a Cristo como si él fuera responsable del pecado. Segunda de Corintios 5:21. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. La salvación con todos los beneficios de la obra de Cristo se obtiene solo por la fe. Juan 3:16 y 36. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Hechos 16:31. Ellos dijeron: Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, tú y tu casa. Efesios 2:8 y 9. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Podemos estar completamente seguros que somos salvos. Juan 5:24. De cierto os digo, que el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. La victoria sobre el pecado. Desde el momento que uno acepta a Cristo, es salvo para siempre. Sin embargo, retiene la naturaleza vieja que le incita al pecado. El creyente tiene que apropiarse de la provisión divina para triunfar. La comunión con Dios vence al pecado. Primera de Juan 1:6-7. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado.
Leamos algunos versículos relacionados con la comunión. Salmo 119, 11. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Filipenses 4, 6, 7. Por nada estéis afanosos si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracia, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Salmo 27, 4. Una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. El Espíritu Santo vence al pecado. Romanos 8, 2. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Gálatas 5, 16 al 24. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisiereis. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contienda, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Amigas, favor respóndanse a estas dos preguntas. ¿Qué clase de vida produce la carne, o sea, la naturaleza del hombre? ¿Y qué clase de vida produce el Espíritu Santo? Confesar su pecado a Dios. Primera de Juan 1, 9 y 10. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Consecuencia del pecado. Primera de Corintios 11, 31 y 32. Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados, mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor,
para que no seamos condenados con el mundo. ¿Cuál es el resultado de la disciplina? Hebreos 12, 9 al 11. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban, como a ellos les parecía, pero para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Cuando Cristo venga otra vez, sucederán dos eventos importantes. Filipenses 2, 20 y 21. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra, para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Primera de Juan 3:2. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Entonces no habrá nada en nuestra naturaleza que nos induzca al pecado. Oremos. Gracias, Señor, porque hemos aprendido que al estar en comunión con usted por medio de su Espíritu Santo y su palabra, nos llena del fruto del Espíritu Santo. Amén. Amigas, hemos llegado al final de este programa y quiero recordarles que no hay mejor manera que estar conectadas con Jesús.